para controlar las cajas, como decían antes, cualquier cosa. Porque de nuevo, muchas veces se describió el llamado de Cristina a Alberto como presidente y a Massa dentro de su equipo como candidato como una habilidad política. Yo creo que eso lo que demostró es la ausencia de principios, porque uno no puede juntarse con alguien que dijo estas barbaridades de uno mismo. Entonces, están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y nosotros tenemos que estar preparados y no cometer errores, porque para mí lo más importante es que Juntos por el Cambio sea el próximo gobierno. Entonces nosotros no tenemos que caer en la base de todos los errores, que es pensar que ellos ya perdieron. Después sí, sin ninguna duda van a tratar de dejarnos el camino lo más complejo posible, porque si hay algo que al kirchnerismo no le importa, es la gente. O sea, si ellos creen que peor es mejor, y por ese camino van a andar, pese a que hace algunos meses nos acusaban a nosotros de eso. Decían que dentro de Juntos por el Cambio había gente que especulaba con que peor era mejor, porque si a ellos les iba mal y al país le iba mal, nosotros podíamos ganar más fácil. Nosotros hemos tenido una responsabilidad inmensa. Ellos hoy están jugando ese juego, nosotros tenemos que estar preparados y atentos y con la guardia muy alta, sin ninguna duda. Senador Naidrov. No perdieron la batalla cultural, van a perder las elecciones. El desafío en la Argentina es construir un cambio cultural. Cambiemos, y Mauricio Macri y todo el gobierno lo intentó en la primera etapa, cuando se decía, o algunos decían que el sinceramiento fiscal o un Estado con las cuentas equilibradas no enamora ni encanta. Pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que tirar manteca al techo, que vivir de promesas falsas o de un Estado que no da más, tampoco es la salida para la Argentina. Entonces, ¿cuál es el cambio cultural? El cambio cultural, y el que vamos a iniciar a partir de diciembre en la Argentina, tiene que ver con recuperar la cultura del trabajo, de un Estado que pueda gastar lo que el Estado tiene, de un Estado que no te mienta, de un Estado que sea previsible, que le quite la pata a los que producen, y también de un Estado que deje de lado esa política, de esa mirada asistencialista que lo reclaman los propios movimientos sociales para generar, ingresar en el mundo del trabajo. No es fácil, porque estos te dejan tierra arrasada. Pero ¿sabes dónde está la tierra arrasada? No es únicamente en la cuestión económica, en ese cheque, en ese cumpleaños, para ese cumpleaños, en los bolsones que se repartan, en esta idea de que el ciudadano no es un ciudadano, es un cliente, y fundamentalmente el desafío cultural es que nosotros le vamos a ganar a la resignación. Porque hoy lo que se impone es esta idea de la resignación, de que esto no puede cambiar. Se puede cambiar culturalmente, se puede avanzar en el mundo del trabajo y se puede avanzar con respeto y con dignidad. Y eso lo vamos a hacer desde Juntos por el Cambio, con mucha inteligencia y con otras fuerzas que también están dispuestas a construir algo distinto. La derrota cultural del kirchnerismo es precisamente mañana, a propósito del acto de Cristina, cumpliendo 20 años de la elección que llevó a Néstor Kirchner al poder, 20 años, haber terminado, bueno, haciendo esta gestión populista sin plata. Evidentemente el populismo sin plata no tiene destino, dejando una altísima inflación de más de 100% interanual, teniendo a las puertas un salto devaluatorio importante, porque devaluaciones hay permanentemente, un dólar que ha tocado ayer los 495 pesos, haber dejado estos niveles de inseguridad, haber dejado un conurbano que todavía tiene amplísimos sectores sin acceso a lo más básico, agua potable, cloacas, viviendas dignas, acceso a la salud pública. Entonces, esa es la derrota cultural del kirchnerismo, y lo que aparece en el horizonte son un ministro que, hablando de la culpa de la derecha o de la oposición, viene de la UCD. Yo no conozco otra militancia que no sea esa en los orígenes del ministro de Economía, o el propio Alberto Fernández. ¿De dónde viene? Del trotskismo y los eventuales precandidatos presidenciales que alumbra el kirchnerismo después de 20 años de haber llegado a la Casa Rosada. ¿Quiénes son? ¿Scioli?, que viene del menemismo. Entonces, esa me parece que es parte de la derrota cultural del kirchnerismo. Quiero agregar algo más a este análisis, porque me parece que estas elecciones que se van a enfrentar, sobre todo las generales, tienen un elemento que no existió en las anteriores. Antes era nosotros o ellos o nosotros con el kirchnerismo Macri y Cristina. Ahora hay un nuevo elemento que tiene que ver con algo que deja el kirchnerismo,
con esta demolición en la que estamos todos, este valle de lágrimas por la pérdida de todos los valores económicos y todo lo demás, que es un enorme descrédito de la política. Y creo que ese es un elemento que va a estar en estas elecciones y con el que va a tener que lidiar también la oposición, porque la gente está desgastada de escuchar los discursos políticos. Atención con eso, porque la gente está mirando terceras opciones, no porque las terceras opciones tengan para ofrecerles nada diferente, sino porque están enojados. Hay una sensación de hartazgo o enojo que va a ser también muy determinante en las elecciones de este año. No podemos obviar este detalle, me parece a mí. Hablando de ese tema, hoy hubo una propuesta de Esteban Bullrich. Una propuesta que me gustaría conocer la opinión aquí de la mesa, pero que Débora Plager la va a presentar. Claro, bueno, Esteban Bullrich viene desde hace mucho tiempo bregando por un diálogo político nacional amplio y sobre todo en este contexto tan crítico lo volvió a hacer a través de una convocatoria, en un posteo, en un video que si querés compartimos, sí. Convocando a todas las fuerzas políticas a sentarse y pensar una salida para la Argentina. A ver. Hola a todos. Quiero invitarlos el lunes que viene, 1 de mayo, para celebrar juntos el 170 aniversario de nuestra querida Constitución Nacional en San Nicolás. Allí voy a aprovechar para lanzar una convocatoria a un gran acuerdo nacional. Sí, en el lugar donde se acordó lanzar la constituyente que parió nuestro primer gran acuerdo nacional, voy a proponer uno nuevo. Hace unos meses comencé a escribirles a dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y de la sociedad civil de todo el espectro ideológico, cuales creían que eran los 10 puntos que deberían componer un acuerdo. Como era muy difícil, sino imposible, reunirlos físicamente, los reuní en mi cabeza y en mi corazón. Recibí decenas de respuestas con, como esperaba, enormes coincidencias. El lunes, con la propuesta del acuerdo, voy a listar esas coincidencias. Allí también lanzaré una campaña de reuniones en la que buscaré hacer carne esas coincidencias, parir este nuevo acuerdo. Bueno, en principio les pido una opinión breve, porque tengo que ir al corte, pero sí una primera impresión. Acá, por lo que yo he leído, incluso mi propia opinión, hay una valoración positiva de la intención, del anhelo, del gran acuerdo, de que todos nos juntemos, pero hay un debate acerca de con quién sentarse o quiénes quedarían afuera de esa mesa, ¿no? Es que no todos pueden estar. En la naturaleza de nuestro rol está siempre la voluntad de buscar acuerdos, porque eso es lo que nos trajo a la política, porque aún en el disenso uno intenta aprender del otro. El problema es cuando uno tiene que convivir con gente que está dispuesta a llevarse puesta la libertad, las instituciones, que ha delinquido de manera sistemática en el ejercicio de su rol en el Estado. Es muy difícil imaginar que yo voy a poder ponerme de acuerdo en ese modelo. Si el modelo de país que ellos piensan, sueñan o imaginan es uno que hoy ha generado una diáspora como la de los venezolanos, sin antecedentes casi en Latinoamérica, y yo no voy a poder, conceptualmente no puedo no coincidir con Esteban, a quien quiero, admiro, he compartido muchas horas, reflexiones, pero me parece que hay gente que hoy está en el ejercicio de poder con la cual es muy difícil imaginar que nos podamos poner de acuerdo en el país que queremos construir. Ahora le voy a pedir la opinión después de esta brevísima pausa a Luis Nagenhoff. Simplemente le digo como dato para sumarlo al análisis de cada uno que ya se sumaron a la iniciativa, entre otros Juan Grabois, el Chino Navarro del Movimiento Evita, en general gente sumamente opositora de Juntos por el Cambio y alineada con el gobierno. Pero eso lo vamos a conversar en un ratito después de